Y hoy vamos a continuar con las aplicaciones del tema de continuidad. Hoy vamos a trabajar en un nuevo teorema, en un nuevo gran teorema, que es el teorema de Darboux. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que enuncia el teorema. Recuerden que ustedes tienen en detalle hecho el enunciado y de algunos la demostración. Bueno, acá el teorema dice lo siguiente. Si f de x es continua en el intervalo cerrado AB y f de A menor que un alfa menor que f de B, entonces existe al menos un C perteneciente al intervalo abierto AB tal que f de C igual alfa. Tratemos de interpretar lo que enuncia el teorema. El teorema habla de la existencia de una función que tiene que ser continua en el intervalo cerrado. Bueno, ustedes ya sabrán entonces que para corroborar o chequear que estamos frente a una función continua en un intervalo cerrado, vamos a tener que corroborar que se cumpla, que la función sea continua en el intervalo abierto, que sea continua en A por derecha y que sea continua en B por izquierda. Cumplido ese primer requisito, vamos a tener que tener un valor numérico comprendido entre los valores funcionales que toma la función en los extremos del intervalo. O sea, tienen que darme un valor numérico comprendido entre lo que me da f de A y f de B. Si cumplo con todo esto que está aquí, entonces Darboux afirma que existiría por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto, AB, tal que f de C es alfa. Y acá lo que tenemos es un croquis, digamos, de una función que obviamente aparentemente a simple vista sería continua en el intervalo AB, porque podemos hacer su trazado sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Habría un alfa, que acá en el croquis aparece designado como K, o sea, un valor entre el f de A y el f de B, y entonces lo que asegura Darboux es que asociado a este valor numérico K o alfa, debe de haber una preimagen, que sería C, dentro del intervalo abierto AB. Bien, vamos a ver cómo se puede aplicar este teorema. Acá está entonces el recordar los tres requisitos que tendría que cumplir la función para ser continua en un intervalo cerrado. Fíjense en que dentro del primer requisito, que es la continuidad en el intervalo abierto, a su vez estaría implícito que para que fuera continua en el intervalo abierto lo debe ser en cada uno de los puntos que están contenidos en ese intervalo. Y luego recordar que estos dos requisitos que hablan de continuidad lateral implican a su vez cada uno de ellos el cumplimiento de tres condicionantes que están recordadas aquí. Ahora lo vamos a ir viendo en el ejercicio que vamos a pasar a resolver. Entonces, la idea es empezar por resolver este primer ejercicio. Me dan una función f de x igual e a la x más 2x, me piden demostrar que existe por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto 0,1, tal que f de C es 3. En caso de que exista a su vez, después me piden determinarlo. Bueno, leyendo esta letra, ¿por qué podría pensar en aplicar el Darboux? Porque el Darboux habla de la existencia, entonces, de un f de algo, en este caso se le llama f de c igual a un número. O sea que si yo quiero aplicar el Darboux porque me parece, sospecho que quizás pueda sacar el ejercicio por ahí, voy a tener que primero corroborar que se cumplan los requisitos que están planteados en la hipótesis del teorema. Otra vez, recuerden que cuando van a arrancar un ejercicio y sospechan que van a hacerlo a través de un teorema, en este caso el Darboux, lo primero que tienen que hacer, recuerden, es enunciar
el teorema en forma general, cosa de que quede bien a la vista cuáles serían entonces las condicionantes para poder aplicar ese teorema. Entonces, empecé enunciando el teorema de Darboux, fíjense, dada una función f de x continua en un intervalo cerrado a b, y f de a menor que un alfa, menor que f de b, entonces existirá al menos un C perteneciente al intervalo abierto a B, tal que f de C es alfa. En tu caso, fíjate que en el lugar del alfa tendrías un 3. Tu intervalo en principio sería el 0, 1 y esta la función de trabajo. Así que si yo quiero aplicar el teorema de Darboux, primero debo chequear que estoy frente a una función continua en el intervalo cerrado 0, 1. Vamos entonces a ver si cumplo con los 3 requisitos de la definición. Para que la función sea continua en el intervalo cerrado 0, 1, va a tener que cumplir, primero, ser continua en el intervalo abierto 0, 1. ¿Lo es? Entonces, ¿cuál era la definición de continuidad en un intervalo abierto? Una función era continua en un intervalo abierto si lo era en cada uno de los puntos que integran el intervalo. ¿Cuántos puntos hay dentro del intervalo abierto 0, 1? Infinitos. ¿Yo podré chequear la continuidad en cada uno de esos puntos? No. Entonces simplemente lo que uno hace es pensar un poco con coherencia. Si mi función no tiene ningún problema de existencia que caiga en este intervalo y tampoco es una función partida que contenga el separador de zonas en el intervalo de trabajo y no tiene saltos, muy probablemente esa función sea continua en cada uno de los puntos que integran el intervalo. Fíjense en que esta era una función e a la x más 2x, que en principio no tiene problemas de existencia, porque no tiene denominadores que dependan de la incógnita, no tiene logaritmos y no tiene símbolos de raíz de orden par. Ergo, yo diría que el dominio de esa función son todos los reales, y en particular el intervalo abierto 0, 1 en el que estoy investigando. ¿Tá? Tampoco era una función partida dentro de ese intervalo, con quiebres, con saltos, no. Entonces, la función en principio sería continua en el intervalo abierto 0, 1. Cumpliría con el primer requisito de la definición de continuidad en el intervalo cerrado. Segundo requisito, la función deberá ser continua en 0 por derecha. Y entonces ahora voy a tener que ver si cumplo con los 3 condicionantes de la continuidad lateral, que eran, primero, el 0 tiene que pertenecer al dominio de la función. ¿Pertenece? Para verlo, a ver si pertenece o no, fíjense a ver si existe f de 0. Bueno, si yo voy a la función de partida, que era e a la x más 2x, y cambio la x por 0, el f de 0 sería e a la 0, que es 1, más 2 por 0, 0. 1 más 0, 1. Entonces, el f de 0 existe y vale 1. Después, va a tener que existir el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha. ¿Existe? Para ver si existe o no, ponete a calcular el límite y veamos si lo puedo calcular. Entonces, en este caso sería límite de mi función cuando x tiende a 0 por derecha. Pero como cualquier límite, para poder calcularlo, lo que hago es cambiar la x por 0. Entonces es e a la 0, 1, más 2 por 0, 0, 1 más 0, 1. Y luego deberá ser el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha coincidente con el f de 0. Bueno, acabamos de ver por la parte B que este límite existe y te dio 1, y luego por la parte A, el f de 0 también nos había dado 1. Por lo tanto, acá se cumpliría la igualdad, estaríamos cumpliendo con los 3 requisitos y entonces podríamos afirmar que la función era continua en 0 por derecha. Por último, tendría que corroborar que la función es continua en 1 por izquierda.
Pero para que sea continua en 1 por izquierda va a tener que cumplir que el 1 pertenezca al dominio de la función. ¿Pertenece? Para eso tendré que ver si existe el f de 1. Y simplemente voy a la función de partida y cambio todas las x por 1. Lo dejo así. Luego va a tener que existir el límite de la función cuando x tiende a 1 por izquierda. ¿Existe? Para ver si existe, ponete a calcular el límite y fíjate si lo podés determinar. Bueno, sería el límite de la función cuando x tiende a 1 por izquierda, así que simplemente para hallarlo, cambio todas las x por algo que es casi 1, sería e a la 1e más 2. Y finalmente, el límite de la función cuando x tiende a 1 por izquierda deberá coincidir con el f de 1. Por el ítem anterior, esto existía y te dio 2 más c. Por el primer paso, esto te dio 2 más c. Por lo tanto, son iguales y puedo afirmar que la función es continua en 1 por izquierda. Ergo, si es continua en el intervalo abierto 0, 1, si es continua en 0 por derecha y si es continua en 1 por izquierda, estoy en condiciones de afirmar que la función será continua en el intervalo cerrado 0, 1. Y ese era el primer de los condicionantes de la hipótesis de Darboux, tener una función continua en el intervalo cerrado, en este caso 0, 1. Pero había otro requisito más de la hipótesis de Darboux, y era que ese valor numérico que te estaba dando la letra, que en el caso de tu ejercicio es un 3, debía de quedar comprendido entre el f de a, o sea, en este caso f de 0, y el f de b, que en este caso sería f de 1. Entonces, lo que voy a chequear es que realmente ese 3 esté acotado o comprendido entre el f de 0 y el f de 1. Para ello, voy a calcular f de 0, quiere decir que voy a ir a la función de partida y cambio todas las x por 0, me da 1. Voy a calcular el f de 1, voy a ir a la función de partida y cambio todas las x por 1, fíjate que ahora te queda e más 2, es casi 4,718, y entonces, si esto vale 1 y esto vale 4,718, efectivamente el 3 queda comprendido entre esos dos valores. Y en conclusión, puedo decir que estoy cumpliendo con todas las condiciones de la hipótesis de Darboux. Ergo, puedo afirmar que va a existir por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto 0, 1, donde f de c es 3. Hasta acá estaría la parte de demostrar que existe ese C que cumple con que el f de c te da 3. Pero muchas veces en este tipo de ejercicio hay una parte B o una continuación donde de confirmar o de demostrar la existencia de ese C me piden determinarlo. ¿Y cómo puedo hacer para determinar el valor de ese C? Fíjense que el teorema me dice entonces que f de c es 3. Ahora, f de c no es más que ir a la función de partida y donde habían x poner c. O sea que Darboux te afirma que se estaría cumpliendo esto. Bien, yo lo que quiero es despejar de aquí el o los valores que debería de tomar la C para que esta igualdad fuera cierta. Pero ¿cómo hago para despejar un C que forma parte tanto de una exponencial como de un polinomio? Así nomás, por simples despejes, no puedo hallarlo. Entonces empiezo a observar lo siguiente. Resolver esta ecuación sería equivalente a decir, si paso el 3 al primer miembro, que quiero resolver esta otra ecuación. O sea, las soluciones de esta ecuación, los C que satisfacen esta expresión, son los mismos que van a satisfacer esta otra. Pero cuando uno tiene una expresión
igualada a 0, en definitiva lo que quiere es hallar las raíces de esta expresión. Expresión que acá le puse en general f, pero es f de función. No es la misma función que la f de partida, porque la f de partida era solo e a la x más 2x, no tenía este 3 restando. Esta sería otra función a la que quiero hallarle sus raíces, que es equivalente a la f sí original tuya igualada a 3. Entonces, repito, cuando uno tiene una expresión igualado a 0, quiere buscar las raíces de esa expresión. Bien, ¿cómo hago para hallar las raíces de esta expresión? Despejar así nomás el valor de los c, no puedo. Entonces voy a usar un método de aproximación de raíces, como habíamos visto, que era el ábacos, ¿está? Entonces, ¿se acuerdan que el ábacos, en primera instancia, busca encontrar un intervalo en un extremo del cual tengas un apartamiento por defecto, el 0, digamos así, y en el otro extremo tengas un apartamiento por exceso, cosa de que si yo tengo en una punta un apartamiento por defecto por exceso y en el otro lo contrario, sé que la raíz o las raíces que busco quedaron metidas entre esos dos valores. Entonces, el Darboux me afirmaba que yo iba en busca de un C que pertenecía al intervalo abierto 0,1. Entonces yo lo que voy a hacer es evaluar esta expresión, esta función, pero no es exactamente la f del ejercicio, en el 0 y en el 1, que serían los extremos del intervalo donde el Darboux me afirmaba que iba a encontrar el C. Cuando hago f de 0, es decir, acá cambio todas las c por 0, me queda menos 2, ¿está? Es decir, si el 0 fuera realmente raíz de esta expresión, cuando vos cambiás todas las c por ceros acá, te tendría que dar 0 igual a 0. En estos métodos de aproximación de raíces, como era el ábacos, es muy poco probable que vos justo tantees con el valor exacto de la raíz. Y generalmente, por eso se llama método de aproximación, vamos tanteando para encontrar un valor que esté cerca de la verdadera raíz. Con ese valor, supuestamente, al reemplazarlo en el primer miembro, obtendría algo que difiere del 0, que sería el valor exacto, en menos del error que me voy a permitir tener. ¿Y cuál es el error que me voy a permitir tener? Si la letra del ejercicio no aclaraba lo contrario, en el ábacos tomábamos como un buen error más o menos 0,01, del orden de los centésimos. Entonces, fíjense que el apartamiento del 0 acá es bastante mayor que ese error, pero puedo decir que como me dio negativo la cuenta, es un apartamiento por defecto. Quiere decir que todavía no llegué a la raíz. Pruebo en el otro extremo, donde supuestamente está el C contenido, y al hacer f de 1, siendo f esta función, me va a quedar que ese cuenterío me da aproximadamente 1,71. O sea que estoy lejos, difiero del 0 en más del error permitido, pero por lo menos consigo un apartamiento por exceso. Entonces, en una punta, apartamiento por defecto, en la otra punta, apartamiento por exceso. Bárbaro, porque estoy confirmando que la raíz o las raíces que estoy buscando están metidos entre esos dos valores. Entonces, ¿se acuerdan que en el ábacos no íbamos a un eje de abscisas? En este caso no son x, son c, la variable de la expresión. Coloco el 0, en f de 0 me había dado un apartamiento por defecto, la otra punta sería un 1, f de 1 apartamiento por exceso. Y empiezo a evaluar el valor de la función en el punto medio, o sea, en 0,5, un medio. En un medio, la función toma el valor, o me da, menos 0,35. Es un apartamiento por defecto. Y el apartamiento del 0 es de menor módulo que el que tenías en el 0 mismo. Entonces, ahora te vas a quedar con el 1 medio, donde hay un apartamiento por defecto, y el 1, donde tenías el apartamiento por exceso. Vas a buscar tu C entre estos dos valores.
¿Dónde empiezo a tantear? En el punto medio que es 0,75. Y en él, el F de 0,75, si cambio acá todos los C por 0,75, me da 0,617 positivo. Tengo un apartamiento por exceso ahora, menor en valor que el que tenía en el 1. Entonces ahora te quedas con el 0,75 y el 0,5. Y evalúo en el medio, que serían 0,625. Ahí me vuelve a dar un apartamiento por exceso de menor cuantía que el que obtenía en el 0,75, así que ahora te quedarías con este valor y la otra punta, vas a probar en el medio, y así repetíamos el proceso hasta que, por ejemplo, con este valor 0,59375, o sea, consigo obtener un apartamiento del cero menor que el error permitido, que era del orden de 1 centésimo. Cuando eso acontecía, decías que este era el valor de esa raíz que buscabas. O sea, en mi caso sería el valor del C que estaba buscando en el contenido en el intervalo abierto 0,1. Así que en este caso, la respuesta sería que este era el C que estaba buscando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a dejar de compartir pantalla.